¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando la persona que te prometió amarte para siempre te rompe una pierna? ¿Qué harías si tu marido millonario te rompe los huesos? ¿Entonces lo arrestaron por crímenes que nunca cometió para poder casarse con su joven amante? ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre tu vida, tu matrimonio y tu futuro fuera en realidad una mentira elaborada diseñada para destruirte? Esta es la historia de Sophia Grant, quien pensaba que tenía el matrimonio perfecto, la vida perfecta, el marido perfecto. Pero a veces los enemigos más peligrosos son los que duermen a tu lado cada noche. Y a veces las traiciones más devastadoras vienen de las personas que saben exactamente cómo hacerte más daño. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, necesito que pienses en esto. ¿Alguna vez has amado a alguien tan completamente que nunca cuestionaste sus motivos? ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que lo seguirías a cualquier parte? Tenga presente ese sentimiento porque lo que está a punto de escuchar cambiará para siempre su forma de pensar sobre la confianza. Sophia Grant se despertó con el olor a café recién hecho y el sonido de su marido tarareando en la cocina. A los 32 años, tenía lo que la mayoría de las mujeres considerarían la vida perfecta. Un ático con vistas a Manhattan, un marido que había construido un imperio tecnológico valuado en cientos de millones y una historia de amor que había comenzado en la Facultad de Derecho y se había convertido en algo hermoso e inquebrantable. Ella se estiró lujosamente en su cama tamaño king, sintiéndose completamente contenta con su mundo. La luz del sol de la mañana que entraba por el suelo hasta las ventanas pintaba todo de dorado. Y ella no pudo evitar sonreír. Esta era su vida. Exitosa, bella y llena de amor. Mañana. Hermoso. La voz de Damien era cálida cuando apareció en la puerta con una bandeja de desayuno. A sus 35 años, todavía la dejaba sin aliento. La misma mandíbula afilada y los ojos intensos que la hicieron enamorarse de él hace 8 años. Ya estaba vestido con uno de sus trajes perfectamente confeccionados, y parecía en todo momento el exitoso director ejecutivo que inspiraba respeto en las salas de juntas de todo el país. «Me estás malcriando», dijo Sophia, aceptando la bandeja con deleite. Fresas frescas, huevos revueltos perfectos y café preparado exactamente como a ella le gusta. 2 de azúcar, un chorrito de nata. Después de todos estos años, todavía recordaba cada pequeño detalle de lo que la hacía feliz. «Mereces que te mimen», dijo Damien, sentado en el borde de la cama y observándola con evidente cariño. «He estado pensando en lo afortunado que soy de tenerte». Sophia sintió que el corazón le palpitaba como cuando eran recién nacidos. ¿Qué lo provocó? La fusión de Hartwell por fin se concreta hoy. Es el acuerdo más importante de mi carrera, y no pude evitar pensar en que nada de esto habría sido posible sin ti. Sus ojos estaban suaves, llenos de genuina emoción. Renunciaste a tu carrera de abogada para apoyar mis sueños. Has sido mi apoyo en todo. Somos un equipo, dijo Sophia, tomándole la mano. Tu éxito es nuestro éxito. Exactamente. Y quiero celebrarlo. El rostro de Damián se iluminó de emoción. ¿Qué tal si nos vamos de viaje este fin de semana? Solos los dos. La casa de los Hampton lleva meses vacía. El corazón de Sophia dio un vuelco de alegría. Hacía tanto tiempo que no pasaban tiempo juntos de verdad, lejos de las cenas de negocios y las obligaciones sociales. ¿En serio? ¿Puedes tomarte tiempo libre del trabajo para ti? Siempre. Se inclinó para besarla en la frente. Podríamos irnos el viernes por la tarde, pasar el fin de semana juntos. Quizás dar una vuelta en moto como hacíamos al principio. La moto, una preciosa Ducati que Damien había comprado hacía 2 años, estaba en el garaje de su Hampton prácticamente sin usar. Sophia había viajado con él varias veces cuando la compraron. Y recordaba la euforia de recorrer caminos rurales con los brazos alrededor del hombre que amaba. Eso suena perfecto, dijo, sintiendo cada palabra. No recuerdo la última vez que hicimos algo tan espontáneo. Entonces se calmó. La sonrisa de Damien era radiante. Este fin de semana es todo para nosotros. Su teléfono vibró con un mensaje de texto y lo miró brevemente antes de dejarlo a un lado. El trabajo puede esperar. Hoy se trata de celebrar y este fin de semana se trata de recordar por qué nos enamoramos.
Sofía sintió lágrimas de felicidad en los ojos. Este era el Damián del que se había enamorado. Romántico, atento, completamente entregado a su relación. A veces le preocupaba que las presiones de dirigir Technova lo hubieran cambiado, lo hubieran vuelto más distante. Pero momentos como este le recordaban que debajo del exitoso compañero de trabajo seguía estando el hombre que le había propuesto matrimonio en una playa de Men con un anillo que había ahorrado durante meses para comprar. «Te quiero mucho», susurró. «Yo también te quiero, estudiante de segundo año. Más de lo que nunca sabrás». Después de que Damián se fuera a la oficina, Sofía pasó la mañana planeando su escapada de fin de semana. Empacó sus maletas con ropa informal, incluyendo la chaqueta de cuero que le compró para los paseos en moto. Incluso pasó por el mercado gourmet para comprar todas sus comidas favoritas, queso importado, ese vino caro que le encantaba, el chocolate negro que le recordaba su luna de miel en Suiza. Todo se sentía perfecto. Su matrimonio se sentía más fuerte que en meses. Y Sofía se encontraba tarareando mientras recorría su hermosa casa, preparándose para lo que sin duda sería un fin de semana mágico. Su teléfono sonó mientras arreglaba flores frescas en la sala. Era su hermana Emma, que llamaba desde Boston. «Hola, Sof, pareces feliz hoy». «Estoy feliz», dijo Sofía, sin poder ocultar la alegría en su voz. «Damián me sorprendió esta mañana con una escapada romántica de fin de semana. Vamos a los Hamptons. Solo nosotros dos. Eso es maravilloso. Ha pasado mucho tiempo desde que ustedes dos pasaron algún tiempo real juntos». «Lo sé. Estaba empezando a preocuparme de que nos estuviéramos distanciando, pero esta mañana recordé por qué me enamoré de él. Él era tan dulce, tan considerado. Incluso me trajo el desayuno a la cama. Es un buen hombre, estudiante de segundo año. Ustedes dos son perfectos juntos». Después de colgar, Sofía continuó con sus preparativos con el corazón ligero. Ella eligió su vestido de verano favorito para su viaje a los Hamptons, escogió la lista de reproducción que habían escuchado en el auto e incluso escribió una pequeña nota para dejar en la almohada de Damián agradeciéndole por ser un esposo tan increíble. Esa noche, Damián llegó a casa con un ramo de rosas blancas, su favorito, y una botella de champán. «¿Para qué es todo esto?», Sofía preguntó encantada. «Necesito una razón para celebrar a mi hermosa esposa». Hizo estallar la botella y sirvió 2 vasos. «Para nosotros y para el fin de semana que viene». Chocaron sus vasos y Sofía sintió que ese calor familiar se extendía por su pecho. Así era como se suponía que debía sentirse el matrimonio. Asociación, romance, amor inquebrantable y apoyo. Pasaron la noche cocinando la cena juntos, algo que no habían hecho en meses. Damián estuvo atento y cariñoso, preguntando sobre su día, riéndose de sus historias, haciéndola sentir como la persona más importante de su mundo. Cuando se fueron a la cama, Sofía sintió que se estaba enamorando nuevamente de su marido. «Gracias», susurró mientras yacían en la oscuridad, con la cabeza sobre su pecho. «¿Por qué? Por recordarme lo bien que estamos juntos. Por dedicarnos tiempo. Por ser el hombre del que me enamoré». Los brazos de Damián se apretaron a su alrededor. «Siempre. Estudiante de segundo año. Siempre». Mientras se quedaba dormida, Sofía se sintió completamente segura en su mundo. Ella tenía un marido que la adoraba. Una vida que era hermosa más allá de sus sueños más locos y un futuro que se extendía ante ellos lleno de amor y posibilidades. Ella no tenía idea de que en menos de 48 horas, todo lo que creía sobre su vida se haría añicos hasta quedar irreconocible. Ella no tenía idea de que el hombre que la sostenía con tanta ternura era el mismo hombre que había pasado meses planeando su destrucción. Ella no tenía idea de que el fin de semana romántico que tanto la emocionaba terminaría con ella destrozada y traicionada de maneras que no podía imaginar. Todo lo que Sofía sabía era que era amada, que estaba a salvo y que estaba exactamente donde pertenecía. La última noche de su inocencia fue perfecta. El viernes por la tarde no podía llegar lo suficientemente rápido para Sofía. Había pasado la mañana preparándose para su escapada romántica, eligiendo sus jeans favoritos y el suéter de cachemira suave que Damián siempre decía que resaltaba sus ojos. Se sentía como si recién estuviera mojada otra vez,
mareada por la emoción de pasar tiempo ininterrumpido con su marido. Cuando Damián llegó a casa a las 3, antes de lo que había estado en meses, llevaba una pequeña bolsa de regalo y lucía la sonrisa juvenil que había capturado su corazón por primera vez en la escuela de leyes. ¿Qué es eso?, Sofía preguntó, señalando con la cabeza hacia la bolsa. ¿Algo para nuestro fin de semana? Sacó una delicada pulsera de plata con un pequeño dije en forma de corazón. Lo vi y pensé en ti. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas cuando él lo colocó alrededor de su muñeca. Rayos, es precioso, pero no hacía falta. Yo quería. Últimamente he estado tan concentrado en el trabajo que olvidé de mostrarte lo mucho que significas para mí. Su voz era suave y sincera. Este fin de semana se trata de cambiar eso. El viaje a los Hamptons fue mágico. Hablaron y rieron como en los primeros días de su relación, compartiendo recuerdos y sueños mientras sus canciones favoritas sonaban en el estéreo. Damián le cogía la mano siempre que no estaba cambiando de marcha. Y Sofía sintió esa familiar punzada de atracción que nunca se había desvanecido del todo, incluso después de 8 años de matrimonio. ¿Recuerdas nuestro primer viaje hasta aquí?, preguntó Damián al tomar el sinuoso camino que conducía a su propiedad. ¿Te refieres a cuando nos perdimos durante 2 horas porque te negaste a preguntar por direcciones? Sofía se rió. Y terminamos en ese pequeño restaurante donde la camarera nos llamó los lindos recién casados. Ni siquiera estábamos comprometidos. Damián rió entre dientes. Pero esa noche supe que me iba a casar contigo. ¿En serio? ¿Qué lo delató? Tu forma de reír. Cuando derramé ketchup sobre mi camisa. La mayoría de las mujeres se habrían avergonzado, pero tú simplemente tomaste servilletas y me ayudaste a limpiar como si fuera lo más natural del mundo. Su voz se volvió tierna. Fue entonces cuando supe que eras diferente. Fue entonces cuando supe que eras el indicado. Sofía le apretó la mano, sintiéndose abrumada por el amor. Me alegro tanto de que estemos haciendo esto. Siento que estoy recuperando a mi esposo. Nunca me perdiste, estudiante de segundo año. Solo me distraía todo el ruido. Pero tú eres lo que importa. Eres lo que siempre ha importado. Su casa en los Hamptons era una espaciosa estructura contemporánea con ventanas de piso a techo con vista al océano. Al entrar en la entrada circular, Sofía sintió esa familiar sensación de paz que le daba estar en su santuario lejos de la ciudad y todas sus presiones. Voy por las maletas, dijo Damián, pero Sofía ya estaba buscando su maleta. ¿Puedo ayudar? No, este fin de semana te están mimando. La besó en la nariz. Juguetonamente. Ve a abrir una copa de vino. Entro enseguida. Sofía caminó por su casa, abriendo las ventanas para dejar entrar la brisa del mar y poniendo la lista de reproducción de jazz suave que siempre usaban para las veladas románticas. Todo se sentía perfecto. La luz dorada de la tarde, el sonido de las olas a lo lejos, la anticipación de 2 días enteros sin interrupciones. Estaba abriendo una botella de su Pinot Noir favorito cuando escuchó el teléfono de Damián sonar en la otra habitación. Su voz era demasiado baja para que ella pudiera entender las palabras, pero podía oír el tono serio que hablaba en serio. Cuando apareció en la cocina unos minutos después, parecía un poco tenso. ¿Todo bien?, ella preguntó. Solo un pequeño problema con una de nuestras cuentas internacionales. Nada que no pueda esperar hasta el lunes. Su sonrisa regresó cuando aceptó la copa de vino que ella le ofreció. Estoy oficialmente fuera de servicio durante las próximas 48 horas. Pasaron la tarde en la terraza mirando la puesta de sol pintar el cielo de brillantes tonos naranjas y rosas. Damián asó filetes mientras Sofía preparaba una ensalada con verduras de su huerto. Y hablaron de todo menos de trabajo, de sus libros favoritos, de lugares a los que querían viajar, de recuerdos tontos de sus días de novios. Tengo una idea para mañana, dijo Damián mientras terminaban de cenar. ¿Y si damos una vuelta en moto? Hay una ruta panorámica que quería enseñarte. Atraviesa un paisaje precioso y termina en esa pequeña bodega que hablamos de visitar. Sofía sintió una punzada de nerviosismo. Ella siempre había sido cautelosa con la motocicleta, especialmente en caminos desconocidos, pero la emoción en la voz de Damián era contagiosa y no quería arruinar sus planes románticos. Eso.
Suena maravilloso, dijo. Confío plenamente en ti. Algo cruzó por el rostro de Damián cuando dijo esas palabras tan rápido que casi lo perdió. Pero entonces él volvió a sonreír y se inclinó sobre la mesa para tomar su mano. Te amo, Sofía. Espero que lo sepas. Por supuesto que lo sé. Yo también te amo. Esa noche, hicieron el amor con una pasión que le recordó a Sofía su luna de miel. Damián era tierno y atento, susurraba palabras de amor y devoción que le dolían el corazón. Mientras se quedaba dormida en sus brazos, se sintió completamente segura de su relación y emocionada por su futuro juntos. El sábado por la mañana amaneció fresco y claro. Sofía se despertó con el olor a café y tocino y el sonido de Damián tarareando en la cocina. La misma melodía que había estado tarareando la mañana en que la sorprendió con sus planes para el fin de semana. Buenos días, hermosa, dijo apareciendo en la puerta con una bandeja de desayuno. Combustible para nuestra aventura. Me vas a malcriar por completo, se rió Sofía, sentándose en la cama. Ese es el plan. Él se sentó a su lado, observándola comer con una intensidad que la hizo sonrojar. ¿Estás emocionado por nuestro viaje? Un poco nerviosa, admitió, pero sobre todo emocionada. Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos algo aventurero juntos. Va a ser perfecto. He planeado toda la ruta. Carreteras secundarias pintorescas, vistas hermosas y esa bodega para almorzar. Solo nosotros dos en la carretera abierta. Una hora más tarde, estaban en el garaje mirando la elegante Ducati negra. Sofía había olvidado lo poderosa e intimidante que parecía la motocicleta. Todos ángulos agudos y energía apenas contenida. Pero el entusiasmo de Damián era contagioso mientras pasaba sus manos sobre la máquina con evidente afecto. Nos ha estado esperando, dijo, poniéndose el casco. La llevé a dar una vuelta rápida ayer por la mañana para asegurarme de que todo saliera perfecto. ¿Ayer por la mañana? ¿Cuándo? Mientras aún dormías, quise revisar la ruta, asegurarme de que no hubiera retrasos por obras ni problemas en la carretera. Le entregó el casco más pequeño, rojo brillante, su color favorito. La seguridad es lo primero, ¿verdad? Sofía se puso el casco, con el corazón acelerado por una mezcla de emoción y nerviosismo. Prométeme que tendrás cuidado en esos caminos rurales. Lo prometo. La voz de Damián sonaba apagada por el casco, pero ella podía oír su sonrisa. Confía en mí. Era la misma pregunta que le había hecho innumerables veces a lo largo de los años, y su respuesta siempre era la misma. Siempre. La primera parte de su viaje fue todo lo que Damián le había prometido. Recorrieron sinuosos caminos rurales bordeados de árboles en todo su esplendor otoñal. El paisaje pintado de brillantes rojos y dorados. Sofía se apretó contra la espalda de Damián, sintiendo el rugido del motor bajo ellos y el viento azotando pasado. Era libertad, pura y emocionante. Se detuvieron en un mirador donde la carretera serpenteaba alrededor de una ladera, ofreciendo vistas impresionantes del valle. Damián se quitó el casco, con el cabello oscuro alborotado y los ojos brillantes de emoción. Esto es increíble, dijo Sofía, mirando el valle. Había olvidado lo hermoso que es aquí. Solo espera a que veas el resto de la ruta. Damián la atrajo hacia sí para besarla. Lo mejor aún está por venir. Su teléfono vibró y lo miró brevemente antes de guardarlo. ¿Listo para la siguiente etapa? Cuando volvieron a subir a la motocicleta, Sofía notó que Damián parecía más concentrado, más intenso. La energía lúdica de antes había sido reemplazada por algo que no podía identificar con exactitud. Pero ella confiaba en él completamente. Y cuando él dijo que lo mejor estaba por venir, ella le creyó. Estaban a punto de entrar en un tramo de camino sinuoso que atravesaba un bosque denso cuando el teléfono de Damián sonó a través de sus auriculares Bluetooth. Sofía podía escuchar su parte de la conversación a través del sistema de comunicación del casco. Sí, ya casi llegamos, dijo con voz tensa. Pausa. Sé lo que está en juego. Tiene que ser hoy. Otra pausa más larga esta vez. Todo está listo. Después de esto, todo habrá terminado. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Damián, ¿qué fue eso?
Simplemente confirmando nuestra reserva para almorzar en la bodega, dijo, pero algo en su tono no coincidía con sus palabras. Cuando entraron en la sección boscosa de la carretera, Sofía notó que Damián conducía más rápido de lo habitual. El velocímetro subió de 35 a 45, luego a 50. Las curvas se acercaban más rápidamente y ella podía sentir que la motocicleta se inclinaba más bruscamente en cada giro. «Maldita sea, vas un poco rápido», dijo por el intercomunicador. «Lo siento, cariño. Solo estoy emocionada por mostrarte la siguiente parte». Pero no redujo la velocidad. De hecho, parecía que estaban acelerando. Los árboles pasaron como un rayo, y el corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza con auténtico miedo. «Damen, por favor, reduce la velocidad. Esto es demasiado rápido para estas curvas. Créeme, estudiante de segundo año, sé lo que hago». Delante de ellos, Sofía pudo ver una curva particularmente pronunciada, con un terraplén empinado y sin barandilla. A la velocidad que iban, se acercaban demasiado rápido. «Damián, la curva. La veo». Pero no redujo la velocidad. En la fracción de segundo antes del impacto, Sofía comprendió con total claridad que no había sido un accidente. Era exactamente lo que Damián había planeado. La motocicleta impactó contra el terraplén a toda velocidad, y el mundo de Sofía estalló en caos, dolor y la devastadora comprensión de que el hombre en quien más confiaba acababa de intentar matarla. La pesadilla estaba a punto de comenzar. Lo primero que Sofía percibió fue el pitido. Constante, rítmico, mecánico. Entonces llegó el dolor, un fuego que pareció consumirle toda la pierna derecha e irradiar por su cuerpo como un rayo. Cuando por fin logró abrir los ojos, las fuertes luces fluorescentes de la habitación del hospital la hicieron despertar. «Está despierta», dijo una voz. Una profesional preocupada. Sofía intentó hablar, pero sentía la garganta como papel de lija. Una enfermera apareció en su campo de visión. Una mujer de rostro amable, de unos 50 años, con ojos tiernos. «Señora Grant, soy Nancy. Está en el hospital de Southampton. Ha tenido un accidente. Intente no moverse demasiado». Los recuerdos la inundaron. La motocicleta, la negativa de Damián a reducir la velocidad. La aterradora comprensión de que el choque no fue un accidente. Su monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido al recordar ese momento final en el que comprendió que su esposo había intentado matarla. «¿Dónde está mi esposo?», logró graznar. «Ha estado aquí constantemente, sin separarse de su lado». El pobre hombre está fuera de sí por la preocupación. Nancy le ajustó algo porque ha estado inconsciente durante 2 días. La cirugía en tu pierna fue extensa. Múltiples fracturas, clavos, placas. Tienes suerte de estar viva. 2 días. La mente de Sofía daba vueltas. ¿Qué había estado haciendo Damen durante 2 días mientras ella yacía inconsciente e indefensa? «Señora Grant». Una nueva voz la hizo girar la cabeza. Un hombre de aspecto distinguido, de unos 50 años, estaba en la puerta, pero no llevaba uniforme médico. Llevaba traje y placa. «Soy el detective Morrison de la policía del condado de Suffolk. Necesito hacerte algunas preguntas sobre tu accidente». «Detective». La voz de Sofía era débil, confusa. ¿Por qué la policía estaría investigando un accidente de motocicleta? El detective Morrison intercambió una mirada con la enfermera, quien se disculpó en silencio. Acercó una silla a la cama de Sofía, con expresión seria. «Señora Grant, me temo que ha habido un cambio. Mientras estaba inconsciente, recibimos una llamada de la División de Delitos Financieros del FBI. Han estado investigando irregularidades en las cuentas de su empresa». «¿Technova?». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué tipo de irregularidades?». «Malversación de fondos. $2,7 millones transferidos de cuentas de la empresa a bancos offshore en los últimos 18 meses. El detective Morrison sacó una tableta y le mostró una serie de extractos bancarios. Todas las transacciones se autorizaron con su firma digital y códigos de acceso. Sofía miró los documentos con horror. Las firmas eran exactamente iguales a las suyas.
Los números de cuenta eran reales y el registro en papel era increíblemente detallado. Pero nunca había visto estas cuentas en su vida. Yo no hice esto, susurró. Ya ni siquiera tengo acceso a esas cuentas. Damien se encarga ahora de todas las operaciones financieras. Señora Grant, estas transferencias se realizaron con sus códigos de autorización personales desde su ordenador personal durante los momentos en que se documentó su presencia en la casa. La voz del detective Morrison era paciente pero firme. Tenemos grabaciones de seguridad de su edificio que la muestran entrando y saliendo durante varias de las transacciones. Eso es imposible. Nunca robaría a nuestra propia empresa. Señora, entiendo que esto es difícil, pero las pruebas son bastante sustanciales. El FBI lleva meses construyendo este caso. La palabra golpeó. Sofía fue como un golpe físico. Mientras vivía su vida perfecta, confiando plenamente en su esposo. Alguien la había estado incriminando sistemáticamente por delitos que no cometió. Quiero ver a mi esposo, dijo. Damien me lo explicará. Él sabe que yo nunca lo haría. El señor Grant fue quien contactó al FBI, dijo el detective Morrison en voz baja. Cuando descubrió los fondos faltantes durante una auditoría de rutina, lo reportó de inmediato. Ha estado cooperando plenamente con la investigación. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Damien la había denunciado. Su propio esposo la había entregado al FBI por delitos que no cometió. Eso no es posible. Damien me ama. Construimos esa empresa juntos. Él nunca lo haría. Señora Grant, sé que esto es impactante, pero su esposo ha proporcionado amplia documentación de sus luchas, la depresión, el resentimiento por renunciar a su carrera, el comportamiento cada vez más errático. Lleva meses intentando conseguirle ayuda. Antes de que Sofía pudiera responder, oyó voces familiares en el pasillo. Damien hablaba con alguien, su voz cargada de lo que parecía dolor y traición. Debería haber visto las señales antes, decía. Las noches en vela frente al ordenador, el secretismo sobre sus actividades, los cambios de humor. Pensé que solo era depresión por dejar su carrera de abogada, pero ahora me doy cuenta de que llevaba meses planeándolo. Señor Grant, sé que es difícil. Otra voz respondió, con una compasión oficial. Descubrir que su cónyuge ha estado malversando fondos de su propia empresa debe ser devastador. Lo es, pero lo que más duele es que haya involucrado a nuestra empresa, a nuestros empleados. Technova no es solo un negocio. Es el trabajo de nuestra vida. Pensar que robaría a quienes confiaron en nosotros. A Sofía se le heló la sangre al escuchar a su marido pintarla de ladrona calculadora que lo había traicionado no solo a él, sino a todos sus compañeros de trabajo. Cada palabra la pronunciaba con una emoción perfecta. Dolor, decepción, la aceptación reticente de una verdad dolorosa. Cuando Damien finalmente entró en su habitación, su rostro era la imagen de un hombre dividido entre el amor y el deber. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Y su apariencia, habitualmente perfecta, estaba despeinada. Suave, dijo suavemente, acercándose a su cama como quien se acerca a un animal peligroso. ¿Cómo te sientes, Damien? Dicen, robé dinero de Technova. Diles que no es verdad. Diles que nunca lo haría, cariño. Su voz era suave, desconsolada. Encontramos las cuentas, los bancos offshore, las empresas fantasma, todo. Tus firmas están en todo. Esas son mis firmas. Alguien las falsificó. La expresión de Damien era infinitamente triste. Suave. Los peritos calígrafos ya han confirmado su autenticidad. Y el análisis forense informático muestra que las transferencias se hicieron desde nuestra oficina central usando tus códigos de acceso personales. Luego, alguien más usó mis códigos. Damien, tienes que creerme. Yo no hice esto. Cariño, quiero creerte más que nada. Quiero creer que todo esto es un terrible error. Se sentó junto a su cama y le tomó la mano con suavidad. Pero la evidencia es abrumadora. Y, al mirar atrás, había señales. La forma en que has estado actuando últimamente, el resentimiento por tu carrera, la bebida. No tengo un problema con la bebida. Suave.
El análisis de sangre de tu accidente mostró niveles significativos de alcohol y los medicamentos recetados. ¿Qué medicamentos recetados? No tomo ningún medicamento. La cara de Damián se arrugó, con lo que parecía una angustia genuina. Los ansiolíticos, las pastillas para dormir. Encontré los frascos escondidos en tu consultorio. El médico dijo, llevas meses tomándolos. Sofía lo miró horrorizada. Todo lo que decía era mentira, pero lo decía con una emoción tan convincente que incluso ella empezaba a dudar de su propia memoria. Creo que el estrés de lo que estabas haciendo, la culpa, te estaba carcomiendo. Damián continuó. Por eso has estado tan errático, tan desesperado, el accidente. Creo que quizá una parte de ti quería que esto sucediera. Quizás no podrías vivir con lo que hiciste. No, susurró Sofía. No, eso no fue lo que pasó. Ibas demasiado rápido, te rogué que fueras más despacio. Cariño, eras tú quien quería ir más rápido. Dijiste que querías volver a sentirte vivo, que estabas cansado de ser cuidadoso. Su voz era paciente, el tono que usarías con alguien confundido y frágil. La conmoción cerebral está afectando tu memoria. El médico dijo que eso es normal. El detective Morrison se aclaró la garganta. Señora Grant, me temo que necesito arrestarla por malversación de fondos y fraude electrónico. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cuando el detective leyó sus derechos, Sofía sintió que su mundo se derrumbaba por completo. Ya no se trataba solo del accidente. Por un momento, la máscara de Damián se cayó y ella vio algo frío y calculador en sus ojos. Luego el marido afligido regresó. Lo siento, estudiante de segundo año. Lo siento mucho, pero no puedo protegerte de esto. La evidencia es demasiado fuerte. Señor Grant, dijo el detective Morrison, necesitaremos que venga mañana para un interrogatorio adicional. Como director ejecutivo que descubrió la malversación de fondos, su testimonio será crucial para la fiscalía. Por supuesto, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar. Damián miró a Sofía una última vez. Su expresión era una mezcla perfecta de amor y arrepentimiento. Te conseguiré el mejor abogado que el dinero pueda comprar. Resolveremos esto. Pero cuando se dio la vuelta para irse, Sofía captó algo que le heló la sangre. A través de la ventana de la habitación del hospital, pudo ver a una joven rubia esperando en el estacionamiento. Incluso desde la distancia, Sofía podía ver que la mujer era hermosa, bien vestida y llevaba lo que parecía un anillo de compromiso. Ava Monroe, la mujer que iba a reemplazarla. Mientras el detective Morrison terminaba los procedimientos de arresto y la enfermera regresaba para controlar sus signos vitales, Sofía yacía en su cama de hospital, esposada y enfrentando cargos federales por crímenes que no cometió. Su marido, el hombre a quien había amado y en quien había confiado durante 8 años, no solo había intentado matarla, sino que la había incriminado por malversación de millones de dólares. La vida perfecta a la que había despertado hacía apenas unos días, se había ido para siempre. En su lugar había una pesadilla de traición tan completa, tan cuidadosamente orquestada, que se preguntó si alguna vez sería capaz de demostrar su inocencia. Pero mientras miraba al techo, sintiendo el frío metal de las esposas contra su muñeca, algo comenzó a crecer dentro de su pecho. No era desesperación, aunque tenía todos los motivos para estarlo. No era miedo, aunque estaba aterrorizada por lo que vendría después. Fue rabia. Rabia pura, fría y calculadora. Damián Grant pensó que la había destruido por completo. Él pensó que la había destrozado tan profundamente que ella nunca sería capaz de defenderse. Estaba a punto de descubrir que había cometido el mayor error de su vida. La mujer que había confiado ciegamente en él se había ido para siempre. En su lugar había alguien que comprendía que en un mundo donde el amor podía convertirse en un arma y la confianza podía ser fatal, sobrevivir significaba volverse más peligroso que los enemigos. Y Sofía Grant estaba a punto de volverse muy peligrosa. Damián había orquestado un elaborado crimen financiero y la había incriminado. Mientras ella había estado viviendo su vida perfecta, confiando en él completamente. La había estado destruyendo sistemáticamente. Damián, por favor, suplicó mientras el detective se preparaba para esposarla a la cama del hospital. Sabes que no hice esto.
Me conoces. Nunca robaría a nuestra empresa. 72 horas después de su arresto, Sofía se encontró en un tribunal federal, todavía vistiendo una bata de hospital debajo de un mono naranja y con la pierna enyesada. La aparición inicial fue un borrón de procedimientos legales. Ella apenas se entendía a través de la neblina de los analgésicos. Señora Grant, se le acusa de malversación de fondos, fraude electrónico y lavado de dinero, anunció el juez Harrison. ¿Cómo se suplica? No culpable, señoría. El abogado designado por el tribunal para Sofía dijo esto antes de que ella pudiera hablar. Se le negó la libertad bajo fianza por riesgo de fuga y acceso a cuentas en el extranjero. Cuentas que ni siquiera sabía que existían. Sofía fue puesta bajo custodia federal inmediatamente. No se le escapó la ironía de que la tuvieran retenida por dinero que supuestamente había robado pero al que no podía acceder. 2 semanas después, durante su comparecencia, quedó claro el alcance total de los cargos. La fiscalía pintó un retrato de una mujer calculadora que había malversado sistemáticamente $2,7 millones durante 18 meses utilizando sofisticados instrumentos financieros y banca offshore para ocultar sus crímenes. Su señoría, anunció el fiscal, la señora Grant utilizó su posición como socia fundadora de Technova Industries para robar a la misma compañía que ayudó a crear. La evidencia es abrumadora. Firmas digitales, análisis forense informático y registros financieros que abarcan varios países. El abogado de Sofía, un defensor público con exceso de trabajo llamado James Walls, hizo lo mejor que pudo con un caso imposible. Pero ¿cómo se defiende a alguien cuando todas las pruebas apuntan a su culpabilidad? El juicio comenzó exactamente 68 días después de su acusación. Sofía observó desde la mesa de los acusados cómo su vida era diseccionada frente a un jurado de 12 desconocidos. Dam subió al estrado como testigo estrella de la acusación, desempeñando su papel a la perfección. Yo amaba a mi esposa, testificó, con la voz quebrada por la aparente emoción. Cuando descubrí los fondos faltantes durante una auditoría de rutina, no podía creerlo. Esperaba que hubiera alguna explicación, algún error, pero la evidencia era innegable. El fiscal señor Grant preguntó, ¿hubo algo en el comportamiento de su esposa que debería haberle advertido sobre sus actividades delictivas? El rostro de Damen se contrajo con lo que parecía una angustia genuina. En retrospectiva, había indicios. Cada vez estaba más resentida por haber abandonado su carrera de abogada. Bebía más y actuaba de forma errática. Pensé que era depresión, pero ahora me doy cuenta de que llevaba meses planeando esta traición. Sofía observó los rostros del jurado mientras su esposo la pintaba como una mujer amargada e inestable que había destruido su matrimonio y traicionado sus sueños compartidos. Cada palabra fue pronunciada con perfecta emoción, y pudo ver al jurado creyéndose cada mentira. Cuando su abogado la llamó a declarar en su defensa, Sofía supo que era inútil. ¿Cómo podía explicar que su amado esposo había intentado matarla y luego la había incriminado por delitos que no cometió? ¿Cómo podía demostrar que todas las pruebas habían sido inventadas por el hombre que la conocía mejor que nadie? Señora Grant, dijo la fiscal durante el contrainterrogatorio. Le pide al jurado que crea que su esposo, con quien lleva 8 años casado, orquestó un elaborado plan para incriminarla por malversación de fondos. Sí, respondió Sofía en voz baja. ¿Y que de alguna manera falsificó sus firmas digitales, accedió a sus ordenadores personales y creó años de pruebas falsas? Sí. Todo ello manteniendo la fachada de un matrimonio amoroso. Sí. La sonrisa de la fiscal era compasiva. Señora Grant, ¿no es más probable que usted cometiera estos delitos y ahora intente desesperadamente culpar al esposo que descubrió su traición? Sofía miró hacia la sala y vio a Ava Monroe sentada en la galería con un vestido negro y el anillo de compromiso que debería haber sido una señal de alerta. La nueva prometida de Damián observaba el proceso con la expresión satisfecha de quien ve que se hace justicia. No, dijo Sofía con firmeza. Yo no cometí estos delitos. Pero pudo ver en los rostros del jurado que no le creían. El veredicto llegó tras solo 6 horas de deliberación. Culpable de todos los cargos. Mi marido intentó matarme y luego me incriminó por malversar fondos de nuestra empresa para casarse con su amante, dijo Sofía en voz baja.
Carmen asintió como si fuera lo más normal del mundo. Un clásico. ¿Cuánto robó? 2,7 millones. Y lo hizo parecer tú. Un hombre listo. Malvado, pero listo. Carmen se inclinó hacia adelante. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer yo? Estoy en una prisión federal. Ganó. ¿Lo hizo? La sonrisa de Carmen era aguda. Sofía, déjame contarte algo sobre la prisión. No es el final de tu historia. Es tu educación. La pregunta es ¿qué quieres aprender? Durante las semanas siguientes, Sofía descubrió que Danbury FCI estaba lleno de mujeres que habían trabajado en los niveles más altos de los negocios, las finanzas y la tecnología antes de caer en desgracia. Carmen le presentó a Lisa Chin, ex experta en ciberseguridad, a María Santos, quien había dirigido operaciones financieras sofisticadas, y a la doctora Rachel Kim, ex ejecutiva farmacéutica. Bienvenida al Brain Trust, dijo Lisa durante su primera reunión en la biblioteca de la prisión. Nos llamamos el Club de la Redención, pero en realidad, solo somos un grupo de mujeres inteligentes que fueron superadas por hombres más inteligentes. O eso creíamos, añadió María. Resulta que la cárcel te da mucho tiempo para pensar en la venganza. Carmen se inclinó hacia adelante. Sofía, tu marido cree que lo es porque te metió en una jaula. Pero lo que no entiende es que acaba de darle la oportunidad perfecta para convertirse en alguien que nunca vio venir. Durante los meses siguientes, comenzó la verdadera educación de Sofía. Carmen le enseñó finanzas corporativas avanzadas y cómo estructurar acuerdos que tenían propósitos ocultos. Lisa le enseñó seguridad cibernética y análisis forense digital. María le mostró cómo realmente se movía el dinero a través de empresas fantasma y cuentas offshore. El Dr. Kim le enseñó sobre los sistemas regulatorios y la destrucción de la reputación. Pero quizás lo más importante es que le enseñaron a pensar como alguien que no tenía nada que perder. Su marido cometió un error grave. Carmen dijo que te dejó con vida. Si vas a destruir a alguien por completo, no le das la oportunidad de regresar. A medida que pasaban los meses, Sofía sentía que estaba cambiando fundamentalmente. Hacía ejercicio religiosamente, leía con voracidad y aprendió a jugar al ajedrez con el pensamiento estratégico de quien planea una guerra. Lo más importante es que aprendió a planificar. Cuando salga, le dijo a Carmen una noche, lo voy a destruir. Bien, respondió Carmen. Pero no solo él. Todo lo que construyó, todos los que lo ayudaron, todos los que se benefician de su caída. Te asegurarás de que cuando termines, no quede nada. Mientras Sofía yacía en su estrecha litera de la prisión esa noche, sintió algo que no había experimentado desde el accidente de motocicleta. Esperanza. No la ingenua esperanza de su antigua vida, sino algo más duro y más peligroso. Damon Grant pensó que tenía uno. No tenía idea de que acababa de crear su propio destructor. La cuenta regresiva para su caída había comenzado. Bloque de celda C. Litera 247 de Grand Sofia. El oficial de prisiones anunció, bienvenido a su nuevo hogar. Su compañera de celda era una mujer de unos 40 años, de pelo canoso y ojos inteligentes, que levantó la vista de un libro sobre finanzas corporativas avanzadas. Tú debes ser el famoso malversador, dijo la mujer. Soy Carmen Rodríguez, es directora financiera de una farmacéutica, condenada por fraude de valores. ¿Cuál es tu verdadera historia? ¿Qué quieres decir? Cariño, llevo aquí 3 años. Puedo detectar una trampa a kilómetros de distancia. Carmen cerró el libro y estudió a Sofía con atención. Tienes esa mirada, la expresión de shock de alguien manipulado por un maestro. Entonces, ¿qué pasó realmente? Por primera vez desde su arresto, alguien le preguntaba su versión de los hechos. No la versión de la fiscalía, ni la de los medios, sino lo que realmente le había sucedido. 3 días después, Sofía compareció ante la jueza federal Catherine Williams para la sentencia. Señora Grant, ha sido declarada culpable de malversar $2,7 millones de Technova Industries. No fue un crimen pasional ni desesperado, sino una traición calculada a la confianza que duró 18 meses.
El tribunal la condena a 4 años de prisión federal con posibilidad de libertad condicional después de 2 años. Al bajar la mordaza, Sofía sintió los últimos vestigios. De su antigua vida desapareció. La mujer que había confiado ciegamente, que había firmado documentos sin leerlos, que había creído en finales de cuentos de hadas, esa mujer estaba oficialmente muerta. El traslado a la Institución Correccional Federal de Danbury tuvo lugar a la mañana siguiente. Mientras Sofía era procesada, le tomaban las huellas dactilares, le fotografiaban, la desnudaban y le entregaban su uniforme de prisión. Sintió algo inesperado. Alivio. Por primera vez en meses, sabía exactamente dónde se encontraba. Ya no luchaba contra un sistema amañado ni intentaba demostrar su inocencia a personas que ya la habían declarado culpable. Estaba empezando de cero, y cero era un lugar en el que podía trabajar. 2 años y 3 meses después de ingresar a la Institución Correccional Federal de Danbury, Sofía Grant cruzó las puertas de la prisión de mujer libre. La esposa rota y traicionada que había entrado por esas puertas se había ido para siempre. En su lugar estaba alguien más dura, más inteligente e infinitamente más peligrosa. Pero el plan de Sofía no se basaba en planes elaborados ni fantasías de venganza imposibles. Se trataba de algo mucho más poderoso, la verdad. Su primera parada fue un pequeño bufete de abogados en Brooklyn donde Marcus Webb, su antiguo colega y una de las pocas personas que nunca la había creído culpable, había estado esperando este día. Sofía, dijo Marcus, abrazándola con cariño. Nunca dejé de creer en tu inocencia y nunca dejé de buscar pruebas. Marcus había pasado los últimos 2 años investigando discretamente las finanzas de Technova, usando sus contactos legales para indagar más a fondo en los registros de la empresa. Lo que había encontrado destruiría a Damon Grant más completamente que cualquier elaborado plan de venganza. Se volvió descuidado, explicó Marcus, extendiendo documentos sobre su escritorio. Después de que te condenaran, Damon se creía intocable. Ha estado malversando aún más dinero, más de $20 millones solo en los últimos 2 años. Y esta vez, no se molestó en ocultar sus huellas con tanto cuidado. Las pruebas eran abrumadoras. Registros bancarios que mostraban transferencias a las cuentas personales de Damián, resoluciones falsas de la Junta que autorizaban pagos que nunca se realizaron, y lo más incriminatorio de todo, correos electrónicos entre Damián y Ava discutiendo cómo ocultar su robo a los nuevos inversores de la empresa. ¿Hay más?, dijo Marcus. Encontré la evidencia original de tu caso, la verdadera evidencia que demuestra que te incriminaron. Las manos de Sofía temblaban al revisar los documentos, informes forenses digitales que habían sido enterrados, declaraciones de testigos que habían sido suprimidas, registros financieros que demostraban que el dinero había sido robado incluso antes de que la acusaran. ¿Por qué no se presentó esto en mi juicio? Porque tu defensor público estaba desbordado y con pocos recursos. Nunca tuvo los recursos para realizar una investigación adecuada. La voz de Marcus era sombría. Pero yo sí. Durante los siguientes 3 meses, Sofía y Marcus construyeron su caso metódicamente. Contactaron a Rebecca Morrison, la periodista de investigación que había intentado advertir a Sofía años antes, pero que había sido silenciada por el equipo legal de Damián. Llevo 3 años esperando esta historia, dijo Rebecca cuando se conocieron. Sabía que algo andaba mal, pero nunca pude demostrarlo. Ahora puedo. La revelación que Rebecca publicó en el Wall Street Journal fue devastadora. El CEO de la tecnología que destruyó a su esposa para ocultar sus crímenes se convirtió en el artículo más leído del año, detallando cómo Damon Grant había malversado sistemáticamente millones de su propia empresa e incriminado a su esposa cuando ésta se convirtió en un lastre. El artículo incluía entrevistas con exempleados de Technova que presenciaron el comportamiento errático de Damon, expertos financieros que explicaron cómo funcionaba el esquema de malversación, y lo más importante, las pruebas suprimidas que demostraban la inocencia de Sofía. A las pocas horas de la publicación del artículo, el precio de las acciones de Technova se desplomó. El FBI anunció la reapertura de la investigación sobre el caso original de malversación. Y Ava Monroe Grant ofreció una conferencia de prensa que conmocionó al mundo. He estado viviendo una mentira, dijo Ava, de pie ante una sala llena de periodistas con lágrimas en los ojos.
Mi esposo no es el hombre con el que pensé que me casaría. Es un criminal que destruyó a una mujer inocente para encubrir sus propios crímenes. Ava reveló que había descubierto pruebas del verdadero desfalco de Damián meses antes, pero que había tenido demasiado miedo de denunciarlo. Ahora, ante la verdad en blanco y negro, solicitaba el divorcio y cooperaba plenamente con los investigadores federales. Sophia Grant es la víctima aquí, continuó Ava. Fui una tonta al dejarme usar en su plan. Nunca podré reparar el daño causado, pero puedo asegurarme de que la verdad salga a la luz. La junta directiva de Technova convocó una reunión de emergencia. Ante la abrumadora evidencia de los delitos de su director ejecutivo y la pérdida total de confianza de los inversores, no tuvieron más remedio que actuar. El señor Grant, presidente de la junta, anunció, por la presente, queda destituido como director ejecutivo de Technova Industries, con efecto inmediato. El imperio cuidadosamente construido por Damián se derrumbó en cuestión de días. Agentes federales lo arrestaron en su ático mientras las cámaras de noticias capturaban cada momento. El hombre que una vez inspiró respeto en las salas de juntas de todo el país fue llevado esposado. Su vida perfecta, destruida por la verdad que tanto se había esforzado por ocultar. Pero la victoria de Sophia no fue completa hasta que estuvo en la misma sala del tribunal donde había sido condenada 3 años antes. Esta vez estaba allí para ver a Damián enfrentarse a la justicia. Señor Grant, el juez Williams dijo, ha sido declarado culpable de malversación de fondos, fraude electrónico, conspiración y perjurio. Sus crímenes no solo robaron millones de dólares, sino que destruyeron la vida de una mujer inocente y la enviaron a prisión por delitos que no cometió. La jueza, con voz severa, continuó, cumplirá 25 años en una prisión federal. Además, este tribunal ordena la anulación inmediata de todos los cargos contra Sophia Grant y la restitución completa por los daños causados por su fraude. Mientras se llevaban a Damián con grilletes, miró a Sophia por última vez. El odio en sus ojos se mezclaba con algo más. Miedo. Finalmente comprendió que la mujer que había intentado destruir se había convertido en algo que nunca esperó. Imparable. 6 meses después, Sophia se encontraba en las oficinas de la Fundación Grant, una organización que había creado para ayudar a las mujeres que habían sido perjudicadas por el sistema judicial. La fundación se financió con el dinero de la restitución de la condena de Damián y donaciones de personas que se habían inspirado en su historia. Señora Grant, dijo su asistente, hay una joven aquí que dice que su esposo la incriminó por malversación de fondos. Quiere saber si puede. Ayuda. Sophia sonrió, recordando a la mujer destrozada que había entrado en prisión hacía 3 años. Esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que comprendió que el verdadero poder no provenía de destruir a otros, sino de levantar a quienes habían sido destruidos. Que entre, dijo Sophia. Veamos qué podemos hacer. La mujer que había sido traicionada por la persona en la que más confiaba se había convertido en un faro de esperanza para otros que enfrentaban la misma oscuridad. Su regreso no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia, resiliencia y el poder inquebrantable de la verdad. Damián Grant pensó que estaba eliminando una amenaza. En cambio, había creado algo mucho más peligroso, una mujer que se negaba a permanecer rota. Y la historia de supervivencia y triunfo de Sophia Grant inspiraría a innumerables personas a resurgir de sus propias cenizas, más fuertes y decididas que nunca. A veces, las personas que intentan destruirnos terminan dándonos justo lo que necesitamos para volvernos imparables. Sophia Grant aprendió eso por las malas, y también su esposo. Su regreso no solo fue inimaginable, sino inevitable. ¿Qué te pareció esta increíble historia de traición y redención? ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que alguien en quien confiabas intentó destruirte? Comparte tu opinión en los comentarios. Y recuerda, no importa cuán roto te sientas, tienes el poder de reconstruirte y convertirte en algo inquebrantable.